El acta de la sesión, de la sesión 16 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 17 ordinaria queda a disposición de la comisión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Se han recibido por esta comisión los siguientes documentos. Una nota del diputado Cristóbal Urriticoechea, quien solicita a esta comisión que se recabe el acuerdo formal para invitar a Lilian Álvarez y Albina Lagos Vázquez, con el fin de que estas invitadas puedan exponer sobre temas de interés de esta comisión, en específico sobre la situación de violencia que han vivido en Alto Biobío en la región del mismo nombre, región del Biobío. También se recibió una nota en la cual se invita a los integrantes de esta comisión a participar y adherir a la marcha por la Defensoría de las Personas Mayores, convocada para este 27 de octubre de este año. Y también una nota de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien remite un documento titulado Concepto, Ámbito de Aplicación y Sujetos de los Derechos Humanos. Exposiciones ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Se trata de la elaboración de un consolidado diagramado por temas de las distintas exposiciones que se verificaron en esta comisión sobre el concepto de derechos humanos, su ámbito de aplicación, sujetos activos y pasivos de los mismos. Este documento, señores diputados, yo se lo recuerdo, esto surgió de un acuerdo de la comisión de alguna forma, dar un punto final al tema de los derechos humanos y quién eran los sujetos activos y pasivos de los mismos. Y este documento emanado de la biblioteca contiene una compilación muy bien hecha de todo lo que se expuso y todo lo que se trató y de todos los que intervinieron en esta comisión. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Ruego a la comisión adoptar acuerdos sobre la cuenta. ¿Alguna opinión? Muy bien, pasamos a asuntos varios. Se ofrece la palabra. ¿Por acá, presidenta? Diputado. Ahí sí. Disculpe. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludo a la comisión. Y quisiera resaltar la nominación para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se hiciera por amplia mayoría. 144 de 193 países apoyaron la moción de que Chile fuera integrante de este Consejo, que reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos, que por escapar a los criterios de las convenciones internacionales fue sustituida por este Consejo. De tal manera que Chile obtuvo la primera mayoría para ser uno de los 8 países miembros de América Latina y el Caribe ante este Consejo. Y por otro lado, destacar las votaciones que hubo hoy día en el hemiciclo respecto a la situación de violación de derechos humanos que ocurre en la Franja de Gaza por parte del Estado israelita, y también respecto de la situación que vive Irán, particularmente de violencia de género, personificada en el crimen alevoso de Mahsa Amini. Eso es, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Algún otro punto varios? ¿Quiénes están conectados telemáticamente? Diputado Araya, ¿tiene la palabra? Muchas gracias, presidenta. También sumarme a la preocupación por los abusos y la violación a los derechos humanos ocurridos en Irán. Creo que merece la condena transversal y de todo el mundo civilizado. Lo que se ha visto y a la distancia es realmente estremecedor y que ha generado una conmoción a nivel mundial. Así que mi solidaridad con aquellos que están sufriendo el régimen islamista. Presidenta, en un tema tal vez un poco más de carácter administrativo, hay una invitada del diputado Kaiser, que es por el Observatorio Legislativo Cristiano, que está pendiente. No sé cuándo está agendado ella, porque se le había invitado y
y cómo se había pospuesto la invitación. Si la Secretaría me puede aclarar un poco cuál es la situación. Ahí veo que se suma el diputado Kaiser. ¿Me puede dar Y el nombre, por favor? es del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda. Diputado Araya, está pendiente porque se le invitó y no llegó la próxima semana, que ahora voy a continuar a hacer la propuesta del día de recuperación de nuestra reunión. En la próxima reunión se va a terminar con todas y todos los invitados pendientes, porque el acuerdo es que en la subsiguiente se vote en general el proyecto. Así que eso está para la próxima reunión, todos los que estén pendientes hasta ahora, diputado Araya. Gracias, presidenta. ¿Solo eso? ¿Se ofrece Solo la palabra eso. más puntos varios? Ok, sin haber puntos varios. Muy bien, vamos a pasar, por lo tanto, a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión del proyecto de ley que modifica y fortalece la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, boletín 12.748-17. Para este objeto se ha invitado al abogado experto en derechos humanos, Tomás Enríquez, quien será representado por el abogado Julio Pol, a la representante de la Red de Oficinas Municipal de Diversidad, Red Disidente, Ruby Cabrera, y a la representante del Movimiento por la Diversidad Sexual, MUMS, Tatiana Rojas. Estimadas invitadas e invitados, informarles que la mecánica de funcionamiento es que yo le voy a dar la palabra de a uno, y tienen tiempo de exposición 10 minutos, luego hay una ronda de consultas y finalmente ustedes responder esas consultas por cada exposición, y esa sería, y agradecerles desde luego la disposición a participar de esta reunión y de esta invitación que les hemos hecho. Por lo tanto, le ofrezco... Presidenta, me dicen que el señor Paul está tratando de ingresar y que no ha sido aceptado. No está en la sala de espera. Diputados, vamos a avanzar entonces mientras, y él se incorpora en cuanto esté en la sala de espera, porque si no está en la sala de espera es que todavía no ha ingresado. O si no, que lo haga de nuevo, diputado Araya, por favor, se comunica con él que vuelva a ingresar. Entonces vamos a avanzar con la representante de la Red de Oficinas Municipales de Diversidad, Ruby Cabrera. Ruby, la semana Buenas pasada tardes. Ya, Ruby, muchas gracias. Tiene 10 minutos para su intervención. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, presidenta. Voy a compartir la presentación. Creo que debiese estar habilitada. Sí. Ya. Buenas tardes, diputados, diputadas. Muchas gracias por la invitación y por la consideración de que la semana pasada, como no se alcanzaba a exponer, extenderle la invitación para que pudiésemos realizarlo hoy. Mi nombre es Ruby Cabrera Aguilera, yo soy abogada, secretaria técnica de la Red Nacional de Municipios por la Diversidad, Inclusión y No Discriminación, coordinadora de la Defensoría de las Personas de la Municipalidad de San Antonio, y hoy vengo representando a esta Red Nacional de Municipios a contarles un poco cuáles son las modificaciones que consideramos deben ser necesarias a la ley 20.609 en atención a precisamente nuestra experiencia y las atenciones que realizamos a los usuarias y usuarios de nuestros distintos gobiernos locales. Contarles, a modo de preámbulo, que la Red Nacional surge el año 2014 a raíz de la firma de un convenio de colaboración entre 11 municipios y mediante este convenio comenzamos a trabajar de forma mancomunada
a través de los distintos programas, departamentos que existen en estos municipios que trabajaban en materias de diversidad, inclusión y no discriminación, principalmente aquellos que tenían la temática incluía sus programas de diversidad sexual, pero también existen oficinas que trabajan en temáticas de pueblos originarios, personas en situación de discapacidad, etcétera. En la actualidad tenemos 42 municipios adheridos a la red y además 17 municipios más que están por adherir, con un total de 59 municipalidades que están trabajando activamente en esta red. ¿Por qué solo 59 si existen 345 municipios? Bueno, vamos a ver que una de las falencias precisamente de esta ley es el tema de la falta de institucionalidad y por lo tanto, si bien la ley establece en la actualidad en el artículo 1º, inciso 2, la obligación del Estado y los agentes de implementar políticas que permitan a las personas poder ejercer y gozar de sus derechos y libertades sin discriminación, y a raíz de eso surgen estas oficinas, como no existe una institucionalidad que supervigile que se cumpla este mandato legal, es que queda en el fondo la voluntad política de cada gobierno de turno, gobierno local de turno, la creación de estas oficinas. Y ¿por qué también creemos o agradecemos además el espacio para poder exponer? Porque quizás tenemos una visión un poco distinta a las ONG o a otras instituciones, porque las personas al sufrir actos de discriminación, al primer lugar que concurren precisamente es a los municipios y por tanto hemos visualizado las problemáticas o los obstáculos con que se topan al tratar de poder, por ejemplo, interponer una acción de no discriminación que está contemplada en esta ley. Contarles también que pudimos exponer al respecto en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y que luego, cuando ya sale el proyecto de aquella Cámara, nosotros reconocemos los avances que ha presentado este proyecto, pero creemos pertinente seguir reafirmando la necesidad de modificar algunos aspectos y también mencionarles otros aspectos que son necesarios que se consideren en esta ley y que no están incluidos, ¿ya? Es indiscutible que esta ley va a ser es un adelanto en materia de no discriminación, pero claramente es perfectible. Y en ese sentido, en primer lugar, creemos respecto al artículo 1 que es necesario modificarlo, a fin de que la ley tenga un objetivo más completo, ya como se ve en la actualidad en el proyecto, y que se establezcan mecanismos para la prevención, por lo que nos parece correcta la redacción en cuanto al inciso 1, ¿ya? En cuanto a que previene la discriminación, promueve y garantiza el principio de igualdad, y no tan solo como ocurre en la actualidad, en cuanto a establecer un mecanismo judicial que busque restablecer eficazmente el imperio del derecho. Respecto al mismo artículo, eso sí, cabe mencionar que creemos que es un error que el artículo no establezca, como lo hace en la actualidad, que esta obligación de que el Estado y sus agentes deben implementar políticas y elaborar políticas destinadas a garantizar a las personas sin discriminación arbitraria el goce de ejercicio de sus derechos. ¿Ya? Entonces creemos que o visualizamos que eso sería un problema sacar en el fondo este inciso. ¿Por qué? Porque ese precisamente es el artículo que posibilitó, por ejemplo, la creación de esta red y que ha sido utilizado por el Estado, sus agentes y también por distintas organizaciones solicitando precisamente la elaboración e implementación de estas políticas contra la discriminación.
Además, creemos que es muy necesario, y creo que lo han dicho muchos de los expositores que han pasado por acá, el tema de la falta de institucionalidad. Si no existe esta institucionalidad, resulta un poco complejo implementar, promover y crear políticas y que todas y todos estemos obligados también a cumplirlas, ¿ya? En otros países, por ejemplo, existen organismos que tienen personalidad jurídica, patrimonio propio, como el INADI en Argentina, y que buscan hacerse cargo no solo de temas de prevención, sino que también educación, promoción, defensa también de las personas frente a la discriminación. Y quizás sería, sabemos que no es resorte de esta comisión, pero sería interesante como integrar aquello dentro del proyecto actual, ¿ya? La inexistencia en el fondo de una institucionalidad que genere diagnósticos y levante estados de situación respecto a las manifestaciones de la discriminación arbitraria en el país y que elabore directrices para la implementación de políticas, es algo que hemos conversado y hemos podido ver la necesidad de implementarlo en esta ley, no solo desde la red, sino también desde otras organizaciones. Respecto del artículo segundo, bueno, creemos que básicamente, y no voy a ahondar tanto en esto, estamos de acuerdo en que el concepto de discriminación arbitraria es un concepto complejo y que también valoramos el hecho de que se consideraba como discriminación arbitraria los actos, prácticas o tratamientos médicos, psicológicos, psiquiátricos que tengan como objetivo modificar en el fondo la orientación y expresión de género de una persona o de grupos de personas. Ahora bien, respecto al catálogo de categorías sospechosas, como lo llaman algunos, nosotros preferimos llamarlos categorías protegidas. Creemos que, así como ha pasado antes en que esta ley se ha modificado para ir incluyendo categorías en este artículo, creemos que aquello no es necesario porque el catálogo no tiene una numeración taxativa, por lo tanto, seguir incluyendo categorías en el fondo no mejora o no asegura que la ley tenga el alcance que requerimos, ¿ya? Por lo tanto, creemos que en la actualidad está bien desarrollado aquello. La mayoría de las modificaciones que nosotros creemos que deben realizarse son también, más allá de la institucionalidad y lo que les mencioné antes, en relación a la tramitación de la acción de no discriminación, que en el fondo es la herramienta que tienen las personas para solicitarle al tribunal que cesen estos actos de discriminación. Y el primero, que lo expusimos anteriormente y con el que tenemos más problemas, es el plazo. El plazo en la actualidad es muy breve. A nosotros nos pasa mucho que las personas se acercan a los municipios, una persona que es discriminada no va a ir al día siguiente a buscar en el fondo orientación. Y muchas veces pasa que entre que ocurre el acto discriminatorio, la persona procesa lo que le ocurrió, la persona trata un poco de contar esto, de asimilarlo y orientarse, llegan acá cuando el plazo ya ha transcurrido. Por lo tanto, para nosotros es un gran problema el tema del plazo y en ese contexto lo que proponemos es aumentarlo hasta un año, ¿ya? 90 días además, hay que considerar que esta acción requiere necesariamente el patrocinio de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión porque la ley no exime que las personas deban ir
o interponer esta acción patrocinada por abogados. Y como ahí se aplica una ley especial, que es la 18.120, por tanto deben ir con abogados. Los municipios tenemos también un problema en aquello. La ley orgánica de tribunales, y la Contraloría también lo estableció así, indica que nosotros podemos orientar, pero no podemos representar a las personas en juicios que se ventilen ante los tribunales de justicia, salvo en algunas excepciones, pero en general estos casos no podemos interponer nosotros las acciones de no discriminación. Y a las personas que les quedan, las corporaciones de asistencia judicial, que como sabemos están muy colapsadas, y por lo tanto es muy probable que si la persona va, no tenga la atención inmediata por un tema de sobrecarga que tienen estas. Por lo tanto, enfatizamos ahí el tema de establecer, aumentar el plazo de interposición. Y además concordamos sobre la carga de la prueba, que también era una problemática en la tramitación, lo que propone en la actualidad el legislador. Sobre las multas, creemos que es muy necesario aumentar las multas en el sentido que está en el proyecto entre 5 y 500 UTM, y también valoramos que se esté estableciendo la posibilidad de que la persona solicite en el mismo juicio, la misma causa, la indemnización para el afectado, ¿ya? También se valora la cantidad o que por lo menos esté considerado incluir una serie de medidas reparativas, ¿ya? O de reparación. Y respecto de una u otra de las problemáticas que hemos tenido, que es la agravante establecida en el Código Penal, creemos que en la actualidad ha resultado ser un problema, porque a la fecha de la cantidad de causas en que se ha podido en el fondo aplicar la agravante, son los 5 en todos estos años de vigencia de la ley, ha ocurrido. Entonces, sin lugar a dudas, necesita ser modificado, pero más allá de que la discriminación esté establecida en la ley antidiscriminación como un agravante, también visibilizamos y queremos manifestar la necesidad de que contemos en Chile también con una ley efectiva que establezca ciertos delitos de odio y la incitación al odio también. Respecto de... Ruby, y ya con esto termino. Le quedan 2 minutos para que Sí, distribuya el tiempo, sí. por favor. Sí, con esto ya termino. Contarles que desde la red nosotros hemos realizado distintas acciones de incidencia. Hemos estado, por ejemplo, trabajando en mesas técnicas del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, en que solicitamos que una de esas mesas fuera solo con municipios, por lo mismo que les contaba al inicio, por la visión que tenemos es quizás un poco distinta a las organizaciones de la sociedad civil. También hemos realizado videos con los alcaldes y alcaldesas de los distintos municipios que conforman la red, y también tuvimos la oportunidad de exponer en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Con esto, en el fondo, de una manera muy resumida, queríamos visibilizar la postura y la visión que tenemos nosotros como red nacional, ya que, como les explicaba, las problemáticas que nosotros vemos en la implementación de la ley quizás son un poco diferentes a las de otros expositores que van a tener acá, pero es porque somos en el fondo la primera acogida a las personas que son discriminadas en nuestros distintos territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubí, muy amable por su exposición. Le ofrezco la palabra a los señores y señoras diputadas para hacer consulta o alguna opinión.
Diputado Olavé. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, cuando la expositora, que agradezco la exposición por lo demás, no alcancé, porque a anotar su teléfono, o sea, perdón, no. Bueno, si quiere me lo puede dar, pero no quise decir. Ya, eso sería toda mi intervención, señora Presidenta. No, sí, fue sin querer. Rudy, muchas gracias, Rudy, por la presentación, por su intermedio, señora Presidenta. Ya, espera, déjeme. Hasta me sonrojeo. Si lo que pasa es que me gustaría, por su intermedio, Presidenta, saber si hay alguien del gobierno. No sé, oye, que estamos cómodos aquí, ¿ah? No, Rudy, oiga, perdón, mil disculpas, Rudy. Lo que pasa es que tú dijo que no le había pedido su teléfono. me pasa por coqueto nomás, pero... No, sí, escuché. que no me ha Entonces nos dio llegado. un poco de risa. Disculpe. Perdón. Oiga. Por favor, diputados y diputadas. Ya, Rudy, perdón por el paso ahora, reírse nunca es malo, ayuda, digamos. Pero gracias por la presentación seria, por lo demás, la importancia que tiene representar a tantos también municipios. Pero me incomoda, o a lo menos me genera curiosidad, que cuando usted habla, por su intermedio, Presidenta, sobre la falta de institucionalidad, me gustaría preguntar al secretario o a la Presidenta si es que hay alguien parte del gobierno acá, porque la primera vez que cuando recién se discutió este proyecto, se empezó a discutir, el gobierno se hizo presente, pero durante todo el proceso de la discusión no ha estado presente. Entonces, creo que es importante, si vamos a hablar de institucionalidad, es que el gobierno, o a lo menos algún representante del Ministerio de Justicia, estuviera acá un poco para que tuviera también, y la importancia que es escuchar su opinión con respecto a un proyecto tan importante como este y modernizando un poco lo que es el sentido común de respeto. Entonces, creo que es importante, cuando hablamos de institucionalidad, es pedirle al gobierno, por su intermedio, Presidenta, que se apersone y que sea capaz también de entregarnos su opinión, tomando en cuenta que también es un proyecto que, o a lo menos lo que dice la expositora, tiene que ser patrocinado por el gobierno. Eso, Presidenta, muchas gracias. Vamos a registrar lo que señala en relación a enviar un oficio al gobierno para solicitar su presencia, ya sea telemáticamente o presencial, en la escucha en la discusión de este proyecto de ley. Presidenta. Diputado Guzmán. Presidenta. Diputado Guzmán. Ya, diputado Araya. Es que tenía la Presidenta, palabra el diputado Guzmán. Avance, diputado Araya, por favor. No, en la misma línea que lo planteó por el diputado Olavé, si podemos oficiar y solicitarle al Ejecutivo que cuando terminen los invitados, sean ellos precisamente, puedan dar su opinión en relación al proyecto con mayor detalle, después de todo el proceso, en el fondo, de acogida de antecedentes y opiniones distintas. Sería bueno que cerremos el proceso como último, comillas, invitado, último expositor al mismo Ejecutivo, y obviamente creo que tiene que ser parte del Ejecutivo de la tramitación de todo este proceso. Me llama la atención, al menos que no esté presente. En otras comisiones vemos que hay las nuevas administraciones en algunas carteras sectoriales están con un ánimo de mayor presencia en la discusión en comisiones, en la discusión prelegislativa y legislativa, así que creo que ahí tenemos una oportunidad de poder oficiar, y yo sé que usted tiene buenas conexiones con el Ejecutivo, así que podríamos lograr que estén presentes en la discusión, las mejores, en la discusión en la comisión, pero sí que se comprometan que al cerrar el proceso ellos expongan también su análisis. Está tomado y me voy a comunicar con el Ejecutivo para abordar este tema. Diputado Guzmán. Muchas gracias, Presidenta. Agradeciendo la intervención de la expositora y sumándome a lo señalado por el diputado Olavé, no en los aspectos coquetos de su intervención, sino que en la solicitud de participación del gobierno. Presidenta, yo me recuerdo que en esta comisión participó la ministra de Justicia. Participó Disculpen, es que fue un momento muy difícil. No nos hemos reído nunca. Ya, disculpen, de verdad, Rudy, sobre todo, mil disculpas, pero es que
Fue muy divertido la intervención del diputado. Diputado Guzmán, continúe, por favor. Continúo, Presidenta. Presidenta, yo me recuerdo que en esta comisión intervino respecto de este proyecto de ley la ministra de Justicia en conjunto con la subsecretaria. En esa oportunidad nosotros le planteamos cuál era su posición respecto de este proyecto y si la memoria no me falla, la posición de la subsecretaria fue señalar que estaban viendo cómo avanzaba el tema del plebiscito respecto de este proyecto, a lo cual yo observé que consideraba que una ley tan importante como la ley antidiscriminación no debiese estar sujeta a un resultado del plebiscito del 4 de septiembre ya pasado. Y en esa oportunidad solicitamos un oficio también que tenía que ver con la encuesta Yo Te Respeto, que fue una encuesta que hizo el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, a través del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, para saber los resultados de cómo actualizábamos la norma. Justamente ese era el objeto de esa encuesta. Entonces, Presidenta, sumándome a lo señalado, yo pediría oficiar al Ministerio de Secretaría General de Gobierno y particularmente al Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación para efectos de conocer, en primer término, los resultados de la encuesta Yo Te Respeto, que la encuesta Yo Te Respeto, recalco, para saber cuáles son los resultados, saber su opinión respecto de este proyecto de ley y claramente conocer también del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Secretaría General de Gobierno cómo van a patrocinar esta iniciativa que busca actualizar una ley que ya existe y que es muy importante para erradicar la discriminación en Chile. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a tomar nota de todo lo señalado, porque como estamos llegando a la discusión, finalizando la discusión general del proyecto, vamos a incorporar y en la última citación asegurar la presencia del Gobierno y del Ministerio de Justicia particularmente, y secretario, asegurarnos que pueda llegar a la brevedad este informe de esta encuesta que señala el diputado Guzmán. Voy a pasar al siguiente invitado porque sí, oficiamos en ambas propuestas. Vamos a pasar, por lo tanto, a... No, espérame. Vamos, Rubí, si usted desea, puede seguir conectada. Y si no se puede, le agradecemos igual su exposición, pero si quiere, escucha las otras intervenciones. Muchas gracias por su participación. Vamos a pasar a nuestro próximo invitado, que es el señor Julio Po, abogado. Por favor, don Julio... Ahí está. Le ofrezco la palabra. Don Julio, disculpe, usted no estaba. Son 10 minutos de exposición por si después hay consultas, porque después de usted hay una invitada. Muy amable, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Presidenta. Espero que me escuchen y lamento no haber estado antes por los problemas que teníamos con el Zoom. Muy buenas tardes. Por su intermedio, Presidenta, saludo a los honorables diputados, miembros de esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Antes de comenzar, permítanme excusar al abogado José Tomás Enríquez, quien estaba originalmente invitado a este panel, pero ha debido ausentarse por motivos personales. Él expresamente me pidió que atendiera este llamado para compartir un poco la experiencia en derecho internacional sobre reformas legislativas como esta. Mi nombre es Julio Pol, soy abogado experto en derechos humanos y trabajo junto a Tomás en ADF International, una organización legal sin fines de lucro, con sede en Viena, Austria, para la protección de los derechos fundamentales y la promoción de la dignidad inherente de toda persona. Comienzo mi exposición de la siguiente manera. En primer lugar, la modificación que se propone mediante el proyecto de ley avanza una concepción de igualdad y no discriminación que es ajena a los tratados incluso más extremos en esta materia. Como otros expositores ya lo han señalado ante esta comisión, la definición que se propone desvincula la discriminación del ejercicio de derechos fundamentales o legales, pasando a ser prácticamente una prohibición en la diferencia de trato, incluso respecto a relaciones entre privados y en las cuales no existe una relación jurídica preexistente, ni en que se ponga en entredicho el ejercicio de los derechos sustantivos. Es importante aclarar que esta concepción de no discriminación no responde a ninguna obligación del Estado chileno que haya sido asumido por la accesión a tratados internacionales sobre derechos humanos. La pregunta aquí para esta comisión es entonces si este es el objetivo que los legisladores buscan con esta ampliación de la definición, es decir, si existe plena conciencia de que este es el efecto. Del mismo modo, la referencia en el artículo 2 propuesto al particular reproche, la idea de que hay un particular reproche que puede ser señalado, es añadido que no está aparejado a consecuencias jurídicas específicas. Esto es extremadamente peligroso y deja la puerta abierta al abuso de la ley por parte de los jueces
al tiempo de fallar, pues habiendo establecido la ley la existencia de este particular reproche, al no estar definido qué es esto, el juez puede prácticamente interpretar de forma amplia o incluso amplísima qué significa este reproche y cuál es la consecuencia de este reproche particular. En segundo lugar, siguiendo con el punto anterior, hay que reparar que la ampliación de categorías sospechosas de discriminación en el artículo 2 también es innecesaria por irrelevante. La lista de categorías sospechosas que se enuncian es un numerus apertus, es decir, una lista meramente enunciativa y no taxativa. Es decir, ampliar la lista de categorías sospechosas de modo infinito prácticamente no tiene ninguna relevancia, porque no existe ninguna consecuencia jurídica que se añada a cada una de las categorías sospechosas que se mencionan. Es decir, no es necesario ampliarlas. Con esto la pregunta que queda y hay que hacerse es cuál es el motivo por el que se están ampliando si esta no es necesario. Una idea es que básicamente el motivo es meramente simbólico. Pero esto puede ser un motivo que no necesariamente sea el deseado o el buscado por esta honorable comisión. Dicho sea de paso, la definición general de discriminación arbitraria ya es suficientemente flexible para razonar y admitir cualquier característica o condición personal que sea la causa de la discriminación, sin necesidad de añadir categorías hasta el infinito. Una idea, y aquí cito al abogado Tomás Enríquez, es posible avanzar como idea de que el reconocimiento de estas categorías sospechosas tiene un carácter simbólico y como todo aquello de orden simbólico, es importante reflexionar, dice él, por qué el simbolismo y qué efectos tendría dentro de la cultura nacional chilena. Una hipótesis que maneja él sobre esto último es que continuar por el camino de la expansión de categorías sospechosas contribuye a profundizar la división y fragmentación social que hemos visto tan claramente en los últimos años en el país. Juridificando la pretensión de dividir el mundo entre grupos oprimidos y opresores y abrando por la misma vía el crecimiento del fenómeno de la política identitaria. Esta política identitaria fue duramente criticada, dice el abogado Enríquez, por la debacle de la Convención Constitucional. Luego, termino la cita. En tercer lugar, conectando con el punto anterior, son las ideas de los conceptos de discriminación múltiple y estructural. En este caso, ambos son irrelevantes, no solo porque no llevan aparejada ninguna consecuencia jurídica distintas, sino que porque como conceptos son problemáticos. Por un lado, se trata de distinciones sencillas en el ámbito de la sociología, no del derecho. Además, incluso quienes intentan promover estos conceptos no saben distinguirlos y tienen una idea muy ambigua de qué se trata. Más aún, el concepto de discriminación múltiple, por ejemplo, no solo no ha sido recogido en las principales cortes del mundo, la de Estados Unidos, las cortes europeas, sino que incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Konstantin Markin contra Rusia del año 2002 y el caso SAS contra Francia del año 2014, ha sido enfático diciendo que la interacción entre diferentes motivos de discriminación ni la situación particular de discriminación requiere una protección específica. Es decir, el hecho de que haya múltiples formas de discriminación que puedan en algún momento determinado tocar a una sola persona, esto no significa que haya una protección específica para esa persona por ello. Es decir, la situación de discriminación se ve, sea una o múltiples causas, sin necesidad de definirlos. El problema aquí con la definición por lo tanto, no es solo que eso pueda tener efectos no deseados en el discurso jurídico, sino que lo verdaderamente preocupante es el fondo o el trasfondo que sostiene estos conceptos. En ambos conceptos, pero particularmente en el de discriminación estructural, ambos conceptos están en el numeral 2 bis, es que tienen como origen la idea de que existe una matriz de dominación y opresión sistemática que subyuga inexorablemente de un modo u otro a los individuos según los grupos a los que pertenezcan. Esta matriz sistemática está fuertemente enraizada en la sociedad, dice esta teoría, y la presión que ella perpetúa tiene un culpable. Hoy en día el culpable es el hombre blanco heterosexual, pero el día de mañana, una vez que se ha juridificado esta idea de opresión y de opresores y oprimidos dentro del sistema jurídico, podría cambiar y podría ser cualquier otro culpable. Es decir, esto tiene consecuencias muy negativas, no solo para hoy, sino para el día de mañana, porque es imposible prever quién va a ser ese culpable y cuál va a ser la caza de brujas que se va a hacer, entre comillas, usando la expresión coloquial, contra cualquiera que se considere como culpable. En definitiva, y esto es lo que me parece más problemático de la teoría, es que esta teoría presupone que la discriminación es sistemática y que no está basada en acciones particulares de las personas, sujetas a un juicio de reproche individualizado. En otras palabras, se podría llegar al absurdo de exculpar a alguien que ha cometido un ilícito simplemente por el hecho de pertenecer a estos grupos históricos y estructuralmente discriminados, aun y cuando sus acciones sean meritorias de castigo.
Y por el contrario, castigar a otra persona solo por el hecho de pertenecer a un grupo que para las autoridades aplicadoras de la ley es una persona que está incluida dentro de estos grupos o colectivos opresores. Deben saber los diputados honorables, por medio de su presidenta, que establecer definiciones legales a las que no se sigue ninguna consecuencia jurídica es peligroso, es extremadamente peligroso porque no se sabe cómo serán aplicadas. Otro punto aparentemente novedoso de la ley, pero que en realidad es nocivo y preocupante, es la idea de que organizaciones sin fines de lucro puedan por iniciativa propia presentar acción de no discriminación en aquellos casos donde la discriminación tiene carácter generalizado o afecta a sujetos múltiples, comprometiendo el interés colectivo difuso de uno o más grupos o colectivos discriminados, dado que, más cuando se puede presentar esta acción representando a un conjunto determinado o determinable de personas discriminadas, es decir, sin necesidad de que haya una persona concreta o un grupo concreto que ha sido discriminado, un grupo, una organización sin fines de lucro podría presentar esta acción de no discriminación representando a un grupo determinable de personas, es decir, no previamente señalado. Esto, por un lado, aumenta de forma exponencial y preocupante la litigiosidad en la materia en Chile, es decir, habrá un aumento, un incremento muy grande, probablemente incontenible de demandas, lo cual hará que muchas no se puedan resolver, la gran mayoría no se pueden resolver, pero por otro lado hará que estas demandas aumente la cantidad de demandas espurias, dado que lo único necesario para presentar una demanda básicamente es que haya un sujeto que subjetivamente, valga la redundancia, sienta que ha sido discriminado. Entonces, esto es muy preocupante y ya lo hemos visto, me lo hacía notar un amigo abogado chileno, como ha habido casos, me parece que uno era del expresidente o el expresidenciable José Antonio Kast, que intentó presentar una demanda por no haber sido invitado a una charla de derecho, a una práctica o un debate, y esto es un ejemplo de litigiosidad en la que se ven casos que se pueden aumentar innecesariamente sin necesidad de que se está protegiendo a alguien necesariamente discriminado o que ha sufrido una discriminación real. Y hay otros casos que aquí lo tengo. El candidato presidencial Kast demandó a la Central Unitaria de Trabajadores debido a que no le invitó a una actividad que se invitó a otros candidatos, o un trabajador que ejercía funciones de guardia de supermercado demandó a otros trabajadores porque decía que lo discriminaban con una serie de actos consistentes con malos tratos, burlas y discriminación. Son ejemplos que me mencionaban de casos de espurios, quizá probablemente, o digamos de otra forma, en los que en realidad no ha habido, o bien lo que quiero señalar es que la litigiosidad aumenta con efectos no previstos probablemente por quien está diseñando la ley. Otra idea que no se ha señalado, no se ha discutido debidamente respecto a esta propuesta de ley es la naturaleza jurídica de la sanción, que esta sanción prácticamente es una pena, se trata lisa y llanamente de una pena. En este punto el derecho internacional de los derechos humanos es enfático en que no se puede imponer una pena sin antes respetar el principio de legalidad, es decir, que tiene que haber una claridad suficiente y específica de cuál es la conducta prohibida para poder advertir a los ciudadanos. Es lo que Lon Fuller, por ejemplo, determinaba que eran las características esenciales de todo sistema jurídico. Pues una ley que no se conoce no puede ser obedecida, y una ley que no puede ser obedecida simplemente no es ley. En ese sentido, no puede aplicarse una pena si antes no se conoce cuáles son las conductas claramente determinadas que son las meritorias de aplicación de esa pena. Y en este caso, la sanción que se ha impuesto parece que tiene una forma de pena y no de indemnización, por el simple hecho de que es una sanción fija y determinada y que no depende del daño efectivo y realmente causado hacia la persona, es decir, que debe tener el juez. La falta de observancia también respecto al principio de legalidad acarrea consecuencias en un vicio de inconstitucionalidad que se observa, por ejemplo, en lo que se denominan las terapias de conversión y su prohibición. Sobre este punto hay que hacer notar que la definición que se propone es extremadamente deficiente, pues sus términos implica que se considera como discriminación arbitraria no solo las prácticas o intervenciones de las que se conocen como transafirmativas, de esa misma forma también, pues estas prácticas también tienen por objeto la modificación de la expresión identidad de género. En cuanto se comprende que conceptualmente todos estos procedimientos, ya sea afirmativos o negativos, entre comillas, parten del supuesto teórico de que existe una construcción social e individual llamada género, identidad de género y expresión de género, que son completamente plásticos. Es decir, no solo porque está mal formulado el artículo, es decir, ni siquiera va a lograr el objetivo que se propone, pero también mucho más el hecho de que
directamente se está legislando a favor de un grupo y no de otros. No tiene esto, por lo tanto, no tiene ninguna idea con la matriz de igualdad y no discriminación, pues opera como un trinquete unidireccional que solo prohíbe y sanciona en una dirección, pero no en la otra, es decir, solo prohíbe un tipo de prácticas o intervenciones y no las otras. Es una prohibición absolutamente paternalista que ni siquiera pretende vincularlo con las prácticas o actuaciones coercitivas que correctamente serían injustas y contrarias a derecho. Para ya ir concluyendo, es imperativo mencionar que los añadidos en el artículo 12, inciso cuarto, referente a la obligación de, por un lado, reconocimiento público de responsabilidad a través de disculpas públicas y, por otro lado, el de medidas educativas y de capacitación a trabajadores o funcionarios, son ambos no solo inconstitucionales, sino que atentatorios contra los derechos humanos en el plano de derecho internacional. ¿Por qué? Porque el derecho a la libertad de expresión, recogido en la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el derecho a la libertad de conciencia en el mismo pacto, y también ambos en la Convención Americana de Derechos Humanos, señalan que no se puede obligar a nadie a comunicar algo que esta persona no quiere comunicar, por ejemplo, una disculpa pública. Nadie puede ser obligado a disculparse, y de la misma forma nadie puede ser obligado sometido a un tratamiento de reeducación, que las medidas de capacitación compulsorias que se señalan y educativas no son otra cosa sino esta reeducación, y ambos atentan contra la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Del mismo modo... Don Julio, disculpe, le quedan 2 minutos para que distribuya su tiempo. Muy amable. Perfecto, muchas gracias. Del mismo modo, otro punto donde la propuesta adolece es en la idea de ejecución provisional de los actos omitidos. Por un lado, porque la propuesta parece ciega al hecho de que no existe tal cosa como ejecución provisional. Esto es un oxímoron, pero aún más porque los prejuicios que se ocasionen del sujeto obligado pueden ser también irreparables e imposibles de retrotraer en caso de vencer en la demanda. Es decir, si ha presentado una demanda, ejecutar provisionalmente una medida antidiscriminatoria podría ocasionar efectos irreparables para el demandado, cuando efectivamente al final de que el juez decida la demanda, en el plazo que considere o que en realidad se resuelva la demanda, podrá determinar que efectivamente el demandado tenía razón y no había cometido actos discriminatorios, pero probablemente ya el acto que estaba ejecutando o el hecho que estaba cometiendo ya no lo puede reparar. ¿Por qué? Porque entró una idea de una acción de ejecución provisional. Y finalmente se advierte a los legisladores que, aunque nos parece que en principio correcta la forma en que se concibe la justificación razonable en la propuesta, existe un elemento dentro de ella que la vuelve ineficaz como excepción a la acusación de una definición arbitraria. Esto es porque dice que podrá haber justificación razonable siempre y cuando no se genere estigmatización o menoscabo. Y la idea de menoscabo es una idea compleja, pues el menoscabo es imposible que no haya menoscabo cuando hay un conflicto de derechos, y en este caso cuando hay un conflicto entre una persona que se considera discriminada y una persona que entre comillas la está discriminando, siempre va a haber un menoscabo, es decir, nunca habrá una justificación razonable por el hecho de que se ha incluido como quinto elemento el hecho de que no haya estigmatización o menoscabo, es decir, nunca un demandado podrá invocar eficazmente una justificación razonable, pues ella siempre significará un menoscabo de la pretensión del demandante frente al demandado. A mayor abundamiento, al no existir un intento de definición de lo que se entiende por estigmatización o menoscabo, se genera a nuestro juicio otro problema de inconstitucionalidad, pues estos elementos pasan a formar parte de la prohibición que se está estableciendo, sin que se cumpla con establecer con precisión y claridad aquello que se encuentra prohibido para los sujetos de la norma. Con esto, señora presidenta, y todos los demás diputados, termino mi exposición y quedo atento para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, don Julio. Se ofrece la palabra de consultas, diputados, diputadas. Diputada Fríes. Gracias, presidenta, y gracias también al abogado por la exposición que hizo. Tengo varias preguntas y algunos comentarios. La pregunta es si podrían detallarme mejor la referencia o la crítica que usted hace al artículo primero, porque si bien creo haberle escuchado que el artículo primero no se engarzaría, digamos, con las obligaciones que tiene el Estado en materia de discriminación. Por lo tanto, le pediría, si entendí bien, más detalles sobre eso. Lo segundo, en relación a la discriminación
múltiple y a la discriminación estructural. Quiero decirle también que son dos conceptos que sí ha recogido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que ha ido justamente evolucionando en términos de sacar el enfoque que creo que es el que usted tiene, no estoy, a lo mejor me equivoco, que creo que es el que usted tiene, que es de que la discriminación solo puede versar respecto de un individuo en una situación. Y la verdad es que lo que se ha ido viendo es que se ha caminado a la multisectorial, porque ello significa una experiencia distinta para los sujetos discriminados, y se ha ido caminando hacia la discriminación sistémica o estructural, estableciendo ciertos elementos que la hacen tal, como es, por ejemplo, evidencia respecto de patrones efectivamente que recaen sobre un grupo de personas por ciertas cualidades adscritas que no pueden cambiar, por ende, y que se reflejan en la imposibilidad de ejercer todos sus derechos al igual que otros grupos humanos que están en otra situación. Si eso significa opresión o no opresión, me parece que no es el punto es que significa que efectivamente hay grupos que entran en una situación de discriminación, y menos mal que efectivamente el derecho recoge de la sociología y de otras ciencias este tipo de conceptos, porque el derecho en sí mismo no es un punto de vista ni analiza la realidad, sino que son otras las ciencias que lo hacen y proveen muchas veces al derecho de estos conceptos. Finalmente, me parece que una de las cuestiones claves en materia de derechos humanos es la existencia de organismos que velan por el interés público, defendiendo a aquellos grupos que no tienen las capacidades o las condiciones para hacer esa defensa. Y en ese sentido me parece que hay más bien una lógica de desconfianza respecto a estos grupos que una lógica de otorgarles, por ejemplo, la posibilidad de defender a aquellos que históricamente, incluso respecto de discriminaciones estructurales, no tienen esas condiciones ni tampoco pueden hacerlo por sí mismos. Eso, gracias, Presidenta. Gracias, diputada Fríes. ¿Alguna consulta? ¿Otra consulta? ¿Algún diputado o diputada? Muy bien, don Julio, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputada Fríes. Le contesto a la diputada Fríes por su intermedio, Presidenta. Primero, por lo que me refiere al artículo 1, lo que quiero decir es que esta ley va más allá de cualquier tratado internacional, no que no cumple con los tratados internacionales. El Estado chileno cumple actualmente con los tratados internacionales en la materia, pero esta ley excede por mucho, sin ninguna necesidad de hacerlo por imposición de las obligaciones internacionales en la materia. Ya lo establece la Constitución chilena, la igualdad entre todos ante la ley, y eso básicamente es una forma de cumplir con lo que establecen los tratados. Respecto al segundo punto, discriminación estructural, efectivamente usted menciona que la Corte Interamericana ya ha señalado y ha utilizado los conceptos, pero precisamente es mi punto, los ha utilizado de forma errática. ¿Por qué? Porque los ha utilizado la Corte Interamericana en 3 casos, si no recuerdo mal, en votos, o un cuarto caso es el caso Manuela, pero en votos de los jueces particulares y no en la sentencia. Y en concreto el juez, por ejemplo, Eduardo Ferrer MacGregor, en el caso que ya se lo comento porque lo tengo aquí anotado, el juez Ferrer MacGregor es uno de ellos que utiliza de forma ambigua el concepto, al identificar discriminación múltiple con interseccionalidad cuando en realidad no son lo mismo. En el caso trabajador de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil, sentencia de 20 de octubre de 2016, ese es uno de los ejemplos que le puedo decir de los 4, el otro es el caso Manuela. En el caso Manuela, por ejemplo, el uso de la discriminación múltiple es muy interesante porque se dice que cualquier persona, cualquier mujer, simplemente por el hecho de ser mujer y haber dado a luz, como el caso Manuela, siempre y cuando cumpla con otras características, como el caso de ella, que es una persona pobre y que además no me parece que no tenía educación. Por el hecho de cumplir con estas características, los jueces deberían de imponer una pena distinta al caso de infanticidio, que en este caso modifica todo el Código Penal salvadoreño de una forma en la que es imposible prever. ¿Por qué? Porque simplemente está diciendo en ese caso concreto que no se le debe aplicar la ley como se le aplica a cualquier persona por el hecho de que ella ha sufrido
una discriminación histórica y estructural sin necesidad de probar que él ha sufrido, simplemente por pertenecer a estos grupos, que también es otra pregunta que uno tiene que hacerse cuando está hablando en derecho y no en sociología, y es quién y cómo define cuáles son estos grupos que históricamente han sido discriminados o que históricamente discriminan, porque al final de cuentas, siempre que hay un debate político, una conversación política, habrá dos extremos y en los que cada uno, en los dos extremos en los que gira la narrativa. Entonces alguien tendrá capacidad o tendrá poder para definir cuál de los grupos es el discriminador y cuál es el discriminado históricamente, porque la historia se va escribiendo. Y luego, respecto a ese punto también, usted decía, el hecho de que el concepto de discriminación estructural y que haya personas que hayan sufrido, o que exista sociológicamente identificado grupos que han sufrido ciertos niveles de discriminación en una forma u otra, como lo señalaba Kimberly Crenshaw cuando ella ideó el concepto, o más bien trajo el concepto de interseccionalidad, y es el que se usa también en la parte para hablar de discriminación múltiple al lenguaje jurídico. Es muy llamativo que en Estados Unidos el concepto no se usa. ¿Por qué? Por lo mismo, porque parece que crea más confusiones, y es lo que usted mismo señalaba, y me parece que es muy importante rescatarlo, que efectivamente hay personas que han sufrido, o que puede ser que haya grupos que hayan sufrido, pero el hecho de que eso sea una realidad no significa que deban necesariamente adaptarse al mundo de lo jurídico sin que exista claridad de cómo se hace esa adaptación. ¿Por qué? Porque el hecho simplemente de añadir una definición más, sin que esta vaya aparejada con alguna consecuencia o con alguna categoría distinta que jurídicamente sea reconocible, simplemente no solo parece superflua, sino que crea confusión. ¿Por qué necesariamente o por qué el legislador ha tenido que añadir definiciones que no añaden en nada? Es decir, da igual si una persona ha sufrido discriminación por una causa que por 5. ¿Por qué? Porque al final la solución hacia esa persona tendrá que ser determinada por el juez en su caso particular, y el juez lo que hace es precisamente eso: al recibir una acción de no discriminación, resuelve en el caso particular de la persona que está siendo discriminada. Entonces, a mí me parece que eso pues no, es preocupante, es peligroso y parece novedoso, pero en realidad hay que tener mucha cautela, y es simplemente señalárselo a ustedes, diputados, para que sepan que no necesariamente a veces el hecho de ser novedoso tendrá consecuencias que sean positivas a largo plazo, y hay que tomar las cosas con mucha calma. Y luego, finalmente, respecto a las organizaciones de interés público, a mí me parece que sí, fenomenal. Yo mismo trabajo en una organización de interés público que defendemos causas como esta a nivel internacional, y por supuesto que soy totalmente a favor de que exista este tipo de organizaciones para defender los intereses de las personas que lo necesitan. Más aún, me parece que hay que promoverlas, y que es importante que todas las personas sepan, y este es el punto detalle central, que todas las personas sepan que tienen derechos y que ellos pueden acudir ante la justicia. Eso es una cosa, pero de eso a pasar a que yo puedo representar a cualquier persona sin que esa persona me dé un poder para que yo lo represente, y que yo pueda decir, yo puedo presentar demandas a favor de personas que están siendo, y yo creo que están siendo discriminadas, cuando en realidad esas personas, porque hay que partir de la discriminación, tienen un elemento de subjetividad que es innegable. Esas personas tienen que sentirse de alguna forma discriminadas. Entonces yo puedo decir que represento a alguien, o quiero representar a alguien que se siente que yo creo que se siente discriminado, aunque no lo sé, y esa persona no me ha dado un poder, o esa persona no me ha llamado para que yo lo represente como abogado, sino que es un interés colectivo, un interés difuso, puede crear ¿cuáles son los problemas que yo veo que puede crear? El primero es de litigiosidad extrema, es decir, habrá una avalancha de juicios. ¿Por qué? Porque estas organizaciones, obviamente, de derechos humanos tendrán intereses, no solo el interés del cliente que intentan representar, sino que el interés propio de mantenerse con vida, y mantenerse con vida significa tener más trabajo. Entonces, eso, por un lado, puede aumentar. ¿Qué es lo que pasó? Y usted lo dijo, mencionó también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte Interamericana y en la Corte Europea de Derechos Humanos, uno de los problemas que tuvieron es cuando ampliaron la posibilidad de que las personas presentaran demandas, sobre todo en la Corte Europea, aumentó tanto la litigiosidad que al final el derecho tardío no era derecho, porque la resolución de las sentencias tardaba muchísimo tiempo. Hoy en día, en este tipo de cortes, tardan entre 5, 10 y 15 años, depende de dónde estemos hablando, y eso crea problemas para la persona que realmente está siendo afectada y que de verdad tiene un problema y que no depende de la organización. O sea, yo quiero decir que sí tienen que haber organizaciones, y que sí es importante que estas hagan su trabajo como lo hacen hoy en día, pero que no puedan, o me parece a mí que es peligroso, que estas puedan presentar demandas de interés difuso o colectivo sin que haya una persona que les pida a ellas que las represente, o un grupo de personas. Yo puedo, como organización, si veo que alguien está siendo afectado, puedo ir a buscarlo y decirle que lo puedo representar, pero él me tiene que autorizar. En fin, me parece que con esto le contesto la pregunta, pero si no, quedo también a la orden para cualquier otra consulta que pueda tener usted o alguien más de los diputados, por su intermedio, señora presidenta.
Muy bien, muchas gracias, don Julio. Quiero agradecer su participación, pedirle a usted y a Ruby, que aún la veo conectada, que por favor nos hagan llegar a la comisión sus exposiciones para distribuirla de acuerdo al interés y necesidad de las diputadas y diputados de la comisión. Muchas gracias, don Julio. Ahora vamos a pasar a la exposición de la representante del Movimiento por la Diversidad Sexual MUMS, Tatiana Rojas. Tatiana, ¿está por ahí? La está representando don Tomás Piñones, el abogado por MUMS también. Tomás, diputado. disculpe. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha Buenas bien? tardes. Sí, bienvenido. Igual usted escuchó, son 10 minutos de exposición, por favor, y muchas gracias por habernos aceptado nuestra invitación. Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla ahora, si me permite el... Sí, está habilitado. Muchas gracias. Me equivoqué. Capture. Ahí está. Buenas tardes. Por su intermedio, presidenta, mi nombre es Tomás Piñones, vengo en representación de Tatiana Rojas por el Movimiento de Diversidad Sexual y de Género. Yo pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos del dicho movimiento. El movimiento viene haciendo activismo por la diversidad sexual desde el año 91. Específicamente hacemos educación en prevención de ITS, acompañamiento psicológico, asesoramiento en relación a temas de discriminación y formación comunitaria en derechos humanos. En relación a lo que nos llama hoy día, me gustaría hacer una proposición en relación a cómo abordar el tema del boletín 12.648-2017 desde un punto de vista de antes del acto discriminatorio y post del acto discriminatorio. En cuanto al análisis ex ante, como ya ha dicho la compañera Ruby y otras organizaciones aquí que han expuesto aquí en esta comisión antes, existe efectivamente una falta de institucionalidad que pueda tener las facultades preventivas del acto discriminatorio, que esas facultades queden claras en cuanto a si resultan fiscalizadoras o permiten solicitud de antecedentes, si acaso serán facultades sancionatorias, de mediación de conflictos, educativas o de orientación. Creo que nos parece interesante como movimiento tomar como referencia el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo que existe en Argentina actualmente, donde efectivamente hay una determinación específica acerca de las potestades que pueden utilizar esta institucionalidad para efectos de hacer trabajo dentro de la administración del Estado a efectos de tener metas de cumplimiento para lograr la erradicación de la discriminación dentro de la administración del Estado. Por tanto, como movimiento, nos parece importante también señalar de que esta institucionalidad se echa de menos dentro del proyecto de ley y que ojalá se tome como indicación para efectos de poder trabajar en la misma y que exista también una manifestación institucionalizada del derecho a la igualdad a través de un organismo que esté abocado únicamente a la erradicación de la discriminación. Ahora bien, ex post, acerca de la existencia ya del acto discriminatorio, más allá de una resolución judicial que lo acredite, nos parece interesante señalar de que hay la acción indemnizatoria, vemos como positivo que efectivamente se permita a la persona que demanda que exista un acto discriminatorio, que reciba una indemnización dentro del mismo procedimiento, a diferencia de lo que existía previamente, que era solamente una sanción pecuniaria a beneficio del Estado, lo cual efectivamente disuadía a las personas de hacer uso de esta herramienta jurídica, a diferencia de otras herramientas quizás más idóneas. Y por tanto también consideramos que es positivo la eliminación de la multa contra el recurrente, por cuanto, haciendo una relación con el onus probandi, no todas las personas tienen ex ante un procedimiento judicial
la absoluta certeza de que van a arribar a una sentencia judicial favorable. Por tanto, también nos parece interesante señalar de que las medidas de reparación quizás no sea suficiente solamente la enunciación facultativa para el magistrado que resuelva un conflicto acerca de discriminación, sino que debería haber aparejado a los ojos de esta organización determinadas medidas de reparación no facultativas para el magistrado del caso, si se acreditara que se basaran en determinadas circunstancias que lo agraven, por ejemplo, y haciendo eco quizás desde un punto de vista absolutamente distinto de lo que estaba hablando el expositor anterior, dentro de la categorización de tipos de discriminación, sí nos parece relevante que exista esa categorización, precisamente porque resulta indiciaria indiciaria para efectos de que un magistrado que tenga que resolver un conflicto de este tipo pueda ver en contexto el acto discriminatorio que también permita decidir cuáles van a ser las medidas de reparación más idóneas, no solo para el actor, sino que también para la comunidad a la que pertenezca este mismo, en el caso de acreditarse, por ejemplo, discriminación estructural. En tal sentido, efectivamente, la inserción de estos tipos de discriminación dentro del proyecto de ley es una forma de actualizar la norma a los estándares internacionales, entendiendo que efectivamente podría haber interseccionalidad respecto de la discriminación, que esta podría tener antecedentes históricos muchísimo antes de la misma ocurrencia del acto discriminatorio que motiva el procedimiento judicial, y que por tanto fueran necesarias medidas de reparación más profusas para el caso concreto. También vemos como interesante y positivo la modificación de la carga de la prueba, en tanto, y como ha dicho también Luigi Ferrajoli acerca de no hacer indiferente a las diferencias, es una forma de actualizar la norma probatoria, cuestión que ya han hecho el ordenamiento jurídico español, colombiano, peruano, argentino, acerca de mover la carga probatoria a la persona que esté en condiciones más favorables para acreditar un punto, lo cual dice una relación con cuestiones que ya planteó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe acerca del acceso a la justicia como garantía de derechos económicos, civiles y culturales, acerca de prestar atención a las circunstancias materiales que rodean un acto discriminatorio y no ser ciegos al hecho de que efectivamente podría pasar que un denunciante de un acto discriminatorio no tenga acceso por las condiciones materiales a todos los medios de prueba, y que eso también sea un desincentivo al hecho de hacer uso de esta herramienta procesal. También nos parece necesario señalar de que el plazo es absolutamente insuficiente, sobre todo considerando y haciendo eco de todo desde la promulgación de la ley de 1609 hasta acá, de que no existe una especialización adecuada de la norma. Por tanto, desde que la persona toma conciencia de que existe un acto discriminatorio hasta que efectivamente llega al organismo de derechos humanos que lo asesoren, lo acompañen y efectivamente haya una apertura de procedimiento judicial, pueden pasar bastante tiempo y por tanto resulta insuficiente esta ampliación de plazo dentro del proyecto de ley, y estimamos como organización de que inclusive esta determinación de plazo irónicamente arbitraria en relación al régimen de que, por ejemplo, correspondería en este caso, que sería el régimen de responsabilidad extracontractual que está contemplado en el artículo 1332 del Código Civil, que establece un plazo de 4 años en este tipo de acciones si se acredita que existe discriminación y por tanto daño respecto de las mismas. Que hay la propuesta de esta organización acerca de la modificación de plazo, que es a todas luces insuficiente. Me parece también importante a efectos de darle otra vuelta un poco más social a esta discusión de ley, es que el año 2020 la organización MUMT hizo un estudio de situación sociolaboral en la población LGBTI en espacios de trabajo, en conjunto con el sindicato Luis Gautier y la Escuela de Psicología de Osach, en el cual, muy brevemente, se llegaron
conclusiones a través de las respuestas que hicieron los encuestados durante la pandemia. Fueron más de 600 personas que respondieron, que han reconocido que han sido discriminados por su orientación sexual, al menos 2 de cada 10 personas, de acuerdo a los resultados, de que estas mismas situaciones de discriminación han sucedido más de una vez que se acometen por lo menos el principio, una vez cometido el acto discriminatorio, existe al menos en 4 de cada 10 casos la posibilidad de que vuelva a cometerse. Estos motivos de la denuncia de discriminación han sido el maltrato psicológico, la discriminación por orientación sexual y el acoso laboral, las causas principales que han denunciado los entrevistados, y que respecto de los resultados de la denuncia que se han atrevido a hacer las personas entrevistadas, la mayoría considera de que no han sido resueltas a cabalidad, que han sido resueltas parcialmente, o que se tratan de acoso laboral y por tanto han seguido otras vías jurídicas. Además, se ha establecido a través de los resultados de esta encuesta de que si acaso el desempeño laboral objeto de discriminación, o sea, si el desempeño laboral fue objeto de discriminación en relación a la identidad de género, al menos 2 de cada 10 personas no han denunciado. ¿Aló? Don Julio, ¿puede apagar su audio, por favor? Gracias. Efectivamente, al menos 2 de cada 10 personas se atreven a hacer la denuncia. Existen al menos 7 de cada 10 personas de que no lo van a hacer, porque no consideran que sea una herramienta jurídica tan, primero, conocida, 2, viable, y tercero, que dé resultados concretos dentro de espacios laborales, y eso se puede extrapolar a otro tipo de espacios, no necesariamente laborales, sino que particulares, denuncias de todo tipo. Y nos parece relevante esta encuesta para efectos de hacer un hincapié respecto de las modificaciones a la ley antidiscriminación, sobre todo en el tema de la socialización de la norma. En la medida en la que no existe una institucionalidad encargada de hacer una acción preventiva de los actos discriminatorios, va a seguir existiendo un desconocimiento por parte de los ciudadanos de este tipo de herramientas jurídicas que, al menos desde la promulgación de la 20.609 hasta acá, en los talleres que hemos hecho como organización, suele siempre haber una suerte de estigmatización de la ley antidiscriminación como una ley de la diversidad sexual, lo cual también ha alejado a la población del uso de la misma, y por tanto no ha habido claramente una adecuada educación desde los funcionarios del Estado hasta los particulares respecto del uso de esta instancia. Tomás, disculpe, le quedan 2 minutos para que vaya terminando su exposición. Por favor, en 2 minutos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. En cuanto a la categorización de elementos sospechosos, entendemos sí que efectivamente es un reconocimiento simbólico necesario. De todas formas, consideramos necesario excluir en la última parte del artículo 2, que dice o cualquier otra condición física o social, de manera que permanezca solamente o cualquier otra condición. Respecto a la modificación de la carga dinámica, efectivamente insistimos que es una necesaria modificación a efectos de tomar en consideración los aspectos materiales y reales que rodea un acto discriminatorio y la capacidad de la gente que tiene para acceder a los medios de prueba. Y finalmente que exista una reparación integral a través de las medidas que pueden tomar el magistrado una vez que exista un acto discriminatorio, que esa reparación sea integral y desde un enfoque de derechos humanos, de que permita también de esta manera hacer una recopilación de los actos discriminatorios que se puedan acreditar dentro de procedimientos judiciales, ya sea que se haga seguimiento por parte del Estado o por parte de organizaciones de derechos humanos, de manera que podamos socializar el acto discriminatorio, si acaso es estructural, si es múltiple, y de cuáles son las causas y qué herramientas se pueden adoptar desde el Estado para efectuar su erradicación. Más allá de eso, nos interesa como organización de derechos humanos que se haga una modificación de manera urgente a esta ley, por cuanto resulta insuficiente para los términos que fue planteada en un principio, y ojalá se tomen en consideración las modificaciones y comentarios que se han hecho por esta parte. Muchas gracias, Presidente.
Tomás, muchas gracias de verdad por su exposición. Le pido, al igual que los invitados anteriores, que nos pueda hacer llegar la exposición que acaba de hacer con un claro enfoque de derechos humanos, y eso se agradece. Ofrezco la palabra a preguntas, opiniones. Tomás, significa que todo quedó muy claro, así que le agradezco su exposición. Junto con eso, les quiero agradecer a Rubí, a Julio, a Tomás, por haber concurrido hoy día a esta sesión, y vamos a tomar algunos acuerdos nosotros internos de la comisión, así que hasta luego. Muchas gracias por participar de este encuentro. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Ya, le voy a ofrecer la palabra al secretario porque les quiero señalar dos cosas. El acuerdo de esta comisión es que vamos a votar en la próxima sesión, al término de las exposiciones. ¿Tenemos cuántos invitados pendientes que hicimos una revisión, secretario? 3, 4. Tenemos 4 invitados pendientes más el ministerio, serían 5. Por lo tanto, vamos a hacerlo la próxima semana porque vamos a recuperar aquella sesión que todas y todos aquí comprometimos de hacerlo. Por lo tanto, vamos a tener 3 invitados la primera sesión de la próxima semana, 2 invitados que en eso incorporamos al Ministerio de Justicia. Vamos a insistir en los oficios que hoy día enviamos, y al término de esa sesión vamos a votar en general nuestro proyecto de ley. Quiero el secretario va a entregar la propuesta de los 2 días donde tenemos horario para poder asistir. Les voy a pedir que de mayoría elijamos el día que en donde la inmensa mayoría podamos estar, y que si alguna o alguno no puede asistir, pueda mandar algún reemplazante de su comité parlamentario. El día miércoles, como es sesión ordinaria en la cual todas y todos tenemos que estar, por lo tanto es cuando haríamos la votación de nuestro proyecto de ley. Secretario, por favor. Gracias, señora presidenta. Hay 2 alternativas de posibles sesiones especiales. Una, el día lunes 17 de octubre de 12 a 14 horas, y otra, el martes 18 de octubre de 15 a 17 horas. Habría que escoger, o que los señores parlamentarios escojan entre alguno de los 2 días. Se toma el acuerdo, presidenta, y podríamos sesionar en las fechas indicadas. Pido, por favor, secretario, que consulte a cada uno de los parlamentarios presentes, parlamentarias, para pronunciarse por uno de los 2 días. No tenemos más posibilidades de días. Entonces, es uno de los 2, y si alguno o alguna no puede venir, asegurar la presencia de alguien del comité, porque no hay más posibilidades y hay que recuperar. Bien. ¿Cuál era la segunda fecha, perdón? ¿La segundo día? ¿El primero era el 17? ¿El próximo lunes o el próximo martes? Martes 18. Claro. De 15 a 17 horas en el caso del martes, y el lunes tiene que ser en la mañana de 12, o sea, no en la mañana, de 12 a 14 horas. Yo prefiero martes, ya. Vamos a consultar a cada uno, y vamos a definir por mayoría, y les solicito que por favor puedan asegurar la presencia. Bueno, ustedes lo evalúan, de algún diputada o diputado de su distrito si la definición les imposibilita participar, y solo reiterar que el día miércoles, con la presencia del Ministerio de Justicia, a quien vamos a invitar, se va a votar en general el proyecto de ley. Secretario. Gracias, presidenta. Don Cristian Araya, no lo veo presente. No está conectado. Doña Mercedes Bulnes, veo que está conectada. Necesito que encienda su cámara, doña Mercedes Bulnes. Parece que iba a estar una reunión en el Senado. Muy bien. Vamos con la siguiente, diputada Lorena Fríes. ¿Lunes o martes?
El día martes de 3 a 5. Martes, vamos a poner acá. Ok, muchas gracias. Día martes entonces. Don Jorge Guzmán. Martes de 3 a 5. Martes, muy bien. Diputado Kaiser, no lo veo conectado ni tampoco presente. Don Cristian Lave, mismas condiciones. Diputado Lagomarsino, veo que está conectado. ¿Podría encender su cámara? Ya, lo vamos a dejar al final. Don Daniel Dilayú, yo también en algún minuto lo vi presente. Sí, está presente. Don Daniel. Don Jaime Naranjo estuvo presente, pero se fue. Diputada Ñanco. Lunes de 12 a 2. Día lunes entonces. Doña Jimena Osandón. Martes, creo que hay sesión especial incluso, pero martes, bueno, y si la mayoría que el lunes también me puedo adaptar, pero martes en principio. En principio, ok, martes entonces. Don Hernán Palma. Sí, señor secretario, el día martes de 3 a 5. Voy a repasar antes de pasarle al voto a la presidenta, si Tomás Lagomarsino, Mercedes Bulnes o Dianelli Layú está presente, que por favor enciendan sus micrófonos. Don Tomás Lagomarsino de Mercedes Bulnes o Daniel Layú, por favor, si están presentes, que enciendan sus micrófonos. Como dice el diputado Palma, que hablen ahora o callen para siempre. Muy bien, habiendo sido llamados en 2 oportunidades y no habiendo encendido sus micrófonos, los damos por ausentes. Finalmente, presidenta, ¿cuál es su voto? Martes de 15 a 17. Muy bien, presidenta, el resultado es que son 5 votos por el martes, 1 por el lunes, por lo tanto, acordado el día martes 18, martes 18 de 15 a 17 horas. Sí. Muy bien. Presidenta, solo para tener claro, entonces tenemos sesión el día martes 18 de 15 a 17 horas. El miércoles 19 terminaríamos con los invitados. En general votaríamos el miércoles 19, solo en general, ¿cierto? Sí, y de ahí pasamos a la siguiente para votación particular. Y la agregación. Perfecto, presidenta, muchas gracias. Voy a señalarlo de nuevo. Eso. Ya, sí, solo para aclarar, definir. Día martes de 15 a 17, 3 invitados o invitadas que están pendientes. Día miércoles, 2 invitadas o invitados, entre ellos el Ministerio de Justicia que se incorporaron ahora. Quiero señalar que se pidió un oficio respecto a una encuesta que queremos tenerla el día martes a más tardar para poderla revisar. Día miércoles, al término de la sesión, después de las exposiciones, vamos a votar en general el proyecto, que estos son acuerdos tomados antes. Y ahora quiero tomar un acuerdo. Después de aquello, la semana siguiente nos damos una semana de plazo para hacer indicaciones y en base a eso, las invitadas o invitados que corresponda, les quiero proponer que al cabo de aquí, al fin del mes de noviembre, podamos terminar la discusión de este proyecto. Si hay acuerdo, quiero tomarlo ahora. Diputado, diga. Presidenta, entiendo que ya en periodo de indicaciones no se pueden hacer invitaciones. No sé si el secretario nos puede confirmar eso. Yo sé que podrían ser algunos referidos a temas específicos de las indicaciones, ¿así o no? Sí. Solo, no es ya esta lista grande. Es que nos explique el secretario mejor, con los plazos establecidos. Los invitados que se reciben para la discusión general, en estricto rigor reglamentario, es para que ellos se refieran a las ideas matrices. Vale decir, si en definitiva la comisión llega al convencimiento de que es oportuno y necesario legislar sobre la materia que se esté tratando.
Ese es el primer acuerdo, esa se le llama discusión general. Una vez que ya la comisión dice sí, ok, me interesa el tema y vamos a legislar sobre el tema, entramos a la discusión particular, se analiza artículo por artículo. Ya el invitado no puede ser invitado para que se refiera al proyecto, sino que al artículo que generó la duda o la consulta o la discusión eventual. Exacto, eso es. Sí, diputado. Me queda claro y adhiero, Presidenta, solo en uno de los acuerdos que tomaríamos está el de oficiar al Ministerio de Secretaría General de Gobierno por la encuesta del Yo Te Respeto, pero entiendo que podríamos pedirle su opinión también, no sé si en calidad de invitado, porque yo creo que... Una sugerencia, cuando discutamos en particular cada artículo, vemos en cuál puede incorporarse aquel. Quiero pedirle algo a la comisión y tomarlo como acuerdo. Esta comisión recibió a todas las personas que cada una y cada uno señaló. Por lo tanto, pido que tomemos el acuerdo, que de aquí a fines de noviembre, como comisión, terminemos la tramitación, al menos en esta comisión, de este proyecto, porque creo que no se sostiene seguir dilatándolo, y que esto sea un acuerdo y que eso se transforme, por lo tanto, en una definición que no podemos volver a tener, disculpe la expresión, 30, 40 invitados, invitadas, cuando en lo general ya lo discutimos. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo entre todas y todos, y el acuerdo, el secretario, es que de aquí a final de noviembre esta comisión se dedica exclusivamente a la discusión del proyecto en particular, cada artículo. Muy bien, ¿estamos? ¿No hay más? Diputada Bulnes pidió la palabra. Ah, no, es que ya votamos, diputada Bulnes y diputado Lago Marcino. No se preocupen, que tenía que ver con la sesión que les va a llegar la citación para la sesión extraordinaria de la comisión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.